enunciado del problema. Y acá abajito se les da la información. ¿Sí? Es una tabla con datos de la equilibrio, del compuesto 1, la fracción molar de la fase vapor del compuesto 1 también, y la temperatura del equilibrio para las distintas condiciones. Entonces, la primera pregunta dice: construye una gráfica de temperatura de composición para la mezcla presionando su incluye toda la información de la tabla 2.1, utilice la información experimental, línea continua para los resultados predichos por ley de Raoult. Entonces, para construir el diagrama de información experimental, ¿cierto? Necesitamos lo que es el X, y la temperatura. Sin embargo, nosotros tenemos el A, el I y la temperatura, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos es encontrar el X a partir del K. Recordemos que por definición K está dado como la razón entre la composición de la fase vapor sobre la composición de la fase líquida. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos obtener nuestros valores del X. Ya, I1 va a ser I1, perdón. Entonces, ya que tenemos todo, vamos a pegar y graficar los datos. En aula está tanto el ayudante y el Excel con los datos, por si acaso. Entonces, acá está la información, ¿cierto? Experimental, K1, I1 y temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el X1, mol, que como dijimos era I1 sobre K1. Y al graficar estos datos experimentales, vamos a tener de burbuja experimental, ¿cierto? Para el cual hay que seleccionar los valores de LX. La temperatura. Y tener también de rocío experimental, el cual seleccionamos las composiciones de la fase vapor y las mismas temperaturas. Entonces, ahí tenemos nuestro diagrama de temperatura de composición con los datos experimentales. Entonces podemos ver que el sistema es ideal para nada, ¿cierto? Porque el diagrama de temperatura de composición... No estoy escuchando nada. ¿Nada? O sea, como que se corta mucho. Un momento. Chuta. Y ahora, mira, ahora te escucho. Ya, es que ya caché qué pasa. Es que ya depende de hacia dónde está hablando. Entonces tengo que hablar más hacia abajo, ok. Ya. Ahí se escucha vale. mejor, ¿no? Sí, se escucha mucho mejor. Ya, entonces lo que les decía es que en el sistema ideal, las curvas del sistema ideal, ¿cierto? Son descendentes, tanto la hoja como la de rocío. Y aquí tenemos un caso que es ascendente, ¿cierto? Que es lo que es la ley de Raoult, y un caso descendente, que concordaría con lo que predice la ley de Raoult. Entonces tenemos la parte experimental y pasaría a tener la parte ideal, lo que predice el modelo de Raoult. Entonces, si recuerdan del certamen 1, ¿cierto? Habían dos formas de hacerlo, dependiendo de los grados de libertad que nosotros nos íbamos a dar. Entonces, nos podíamos dar los siguientes grados de libertad. Podíamos darnos
presión y la temperatura, vamos a darnos la presión y la composición, ¿cierto? ¿Por qué la presión es fija? Porque el sistema es isobárico, porque generalmente aquí nos dan la presión al tiro, nos dicen la presión es tanto. En este caso nos dicen la presión es atmosférica. Entonces ya sabemos que es aproximadamente un bar. Fijarnos la temperatura o fijarnos la composición. Si nos fijamos la temperatura, es un cálculo más manual. En cambio, si nos fijamos la composición, es un cálculo iterativo, ¿cierto? Donde vamos a usar solver. Entonces, los sistemas no ideales no pueden ser modelados de forma manual, como muchas expresiones que dependen de la temperatura y de la composición, porque se hace usar. Entonces vamos a hacer los dos métodos para refrescarles un poco las ecuaciones y todo eso. Entonces, primero, lo que necesitamos es alguna ecuación que relacionara la presión con la temperatura, ¿cierto? La forma 1 es el grado de libertad como presión. ¿Qué ecuación me puede relacionar esas dos variables? ¿Me puede relacionar eso? ¿Desacuerdo? ¿Qué ecuación utilizamos para reemplazar esas dos variables? La ecuación de Antoine. No, porque la ecuación de Antoine te relaciona la presión de saturación del compuesto y esta es la presión total. Una pregunta, ¿el método manual era para ideales o para no ideales? Para ideales, manuales para ideales. Sí, para una otra idea. Y no, ecuaciones que relacionaban la presión con la temperatura eran la ecuación de Raoult, en principio, que decía que la composición de la vapor, la presión de saturación, es igual a la composición de la fase líquida, la composición de la fase líquida por la presión de saturación es igual a la presión de la fase vapor por la presión, ¿cierto? Y eso se aplica a los dos. Si nosotros los trabajamos, podíamos formular la ecuación de burbuja, la presión del sistema, en el equilibrio, o sea, x1 por 1 SAT más x2 2 SAT. Y aquí tenemos que las funciones de saturación son funciones de la temperatura. Entonces ahí tenemos lo que es la dependencia, la relación o la función entre la presión y la temperatura, ¿cierto? Entonces al darnos la presión y darnos la temperatura, al darnos la presión y la temperatura, nosotros podemos calcular las presiones de saturación de cada compuesto, ¿cierto? Con alguna ecuación para la presión de vapor, ya sea Clausius-Clapeyron, Antoine o cualquier otra que conozcan, incluso pueden ser cartas, diagramas. Y luego de calcular la presión de saturación, nosotros vamos a calcular el X1, ¿cierto? Lo que solíamos hacer era despejarlo arriba y nos quedaba el X1, que era la presión del sistema, menos la presión 2 de saturación sobre la presión 1 de saturación, o ¿qué dicen? 1 de saturación menos presión de saturación, ¿sí? Y ahí calculamos nuestro X. Entonces, de forma manual es bien sencillo. Entonces, si nos fijamos, deberíamos a ciertas temperaturas, ¿cierto? Lo vamos a calcular en Kelvin. La presión en bar y
Y luego con esa información, unos SAT y por último calculamos el S1 y el S1. Entonces, podríamos ocupar las mismas temperaturas experimentales. ¿Alguien? Ya, no se ocupan las mismas temperaturas experimentales. ¿Por qué? Porque acuérdense, para Raúl, cuando veíamos desde composición 0 a composición 1, ¿cierto? La temperatura que era máxima, bajo era mínima. Sin embargo, las temperaturas del experimento, si se dan cuenta, parte de un mínimo, haciendo un máximo, y luego vuelve a bajar no a la mínima, pero a la que debería ser la presión máxima, que es la presión de saturación del compuesto 2. Entonces, necesitamos encontrar las temperaturas que son los extremos, ¿cierto? Que son de 2 SAT y 1 SAT. ¿Sí? Y sabiendo que la presión del sistema es 1 bar. Entonces, ¿qué temperatura vamos a ocupar? Vamos a ocupar las que sean semejantes a los extremos. ¿Sí? Partiendo aquí en 108 quizá, mirando acá en 62,3, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es partir en 58 y rellenamos hacia abajo. Entonces vamos de 0,5 y un límite de 62,3. Entonces vamos a ocupar estos datos de acá abajo, que el bien cierto es esta más 2,7. Nuestras temperaturas. La pregunta es, ¿cómo vamos a calcular las presiones de saturación? ¿Cierto? En el enunciado se nos da información para el metilacetato, nos dan la temperatura normal de ebullición, la temperatura crítica y la presión crítica. La ecuación de Anton, ¿cierto? Entonces para el cloroformo ya sabemos cómo calcular la presión de saturación, pero para el metilacetato, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo calculamos la presión de saturación? ¿Una idea? ¿A alguien que se le ocurra algo? ¿No habría que armar la ecuación de Antoine con los datos que tenemos de temperatura normal y temperatura crítica? Y ahí sacar la constante. Perfecto. Pero no sería la ecuación de Antoine, sería la ecuación de Clausius-Clapeyron. Porque la ecuación de Antoine necesita a lo menos 3 parámetros. Digo, 3 datos. Y aquí tú tienes solamente 2 datos, que sería el punto normal y el punto crítico. Entonces, como dices, ya la ecuación de Antoine, que dice el logaritmo natural de la presión es igual a menos, ¿cierto? Entonces tenemos varias opciones, como siempre les decía. Podemos usar Solver, podemos hacer un sistema de ecuaciones y resolverlo en la calculadora, o podemos hacer un gráfico sabiendo que este es el logaritmo natural de la presión, es nuestra variable, nuestro nuestro 1 partido en t es nuestra x. Así, entonces sería una recta dependiente de b y de coeficiente de posición.
Entonces, si coloco bajito, tomar la ecuación de temperatura, presión, logaritmo natural, 1 sobre la temperatura y logaritmo natural de la presión, indicamos. Pero el punto crítico es normal. Y para la presión sería la presión crítica y la presión normal, que es 1. Eso nunca se le olvida. Entonces ahora calculamos sobre la temperatura. El logaritmo natural de las presiones. Entonces, si se dan cuenta que yo tengo mi función, que es la variable y, es variable x. Entonces, yo al graficar esto, una recta, lo cual es muy evidente, solamente 2 puntos. Algo pasó. Deme un segundo. Y sí, logaritmo natural de la presión en función de 1 sobre la temperatura. Así que si le aplicamos una línea de tendencia lineal, ¿cierto? Que ya les dije que era una recta, y vemos la ecuación, agrandarlo, ahí está. Entonces, de forma gráfica obtuvimos lo que son las constantes de Clausius por arriba. ¿Sí? Entonces, nuestro A, ¿cierto? Es el que no es de la variable, que es el coeficiente de posición, sería 10,905. Lo voy a reemplazar acá arriba. 10,905. Y el B sería 3.598,7. 3.598,7. Entonces ahora tenemos toda la información para poder calcular la presión. La presión de saturación 1 es exponencial de el A menos B partido la temperatura en Kelvin. Ahí está. Tenemos las presiones de saturación. Y para el otro compuesto tenemos, sería, como es la ecuación de antes, 10 elevado a menos B partido en más C. Más C. Tenemos las presiones de saturación de cada compuesto. Y el X1, como le mostré con esta función que está acá en el Word, sería la resta entre la presión total del sistema, la presión de saturación del compuesto 2, y la resta entre la presión de saturación del compuesto 1 y el compuesto 2. Entonces, esos deberían ser aproximadamente los valores. Pero algo pasó aquí. Ya. Si se fijan, hay un problema aquí porque dan unos valores de X muy negativos. ¿Cierto? Yo les comenté algunos una vez que podían darte valores negativos, pero o muy cercanos a 0 o muy cercanos a 1, que eran los dos extremos. Aquí tenemos menos 0,26. Es decir, esos dos valores tienen una temperatura errónea. Es decir, no son válidos. Es decir, la temperatura sería un poquito más baja que 61.
se encuentra entre 60,5 y 61, pasa con posición positiva a negativa. Entonces podría ser 63, quizás. Entonces al calcular el X ahí, no, sería sería un poquito más bajo que eso. Entonces, eso sería como la construcción manual del diagrama. ¿Sí? Ahí para el I sería X1, uno sentido en la presión del sistema. No sé si tienen dudas con a esta parte de la construcción del diagrama. No, como no tienen dudas, pasemos a lo otro que es como más complicado, que es haciendo el método iterativo. Es usar los grados de libertad que tenemos disponibles son la presión y la composición. Composiciones, porque la presión ya es conocida, y con eso vamos a obtener todo lo demás. Entonces, nuevamente necesitamos una ecuación que relacione estas dos variables. Y como con Raúl, vamos a llegar a lo mismo. La presión va a ser lo mismo de arriba. Esta va a ser la función que relaciona las dos variables. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros queremos que el error entre una variable que es conocida, que en este caso es P, porque no están, y una variable que es calculada, es decir, P asterisco, va a venir dada por la posición de punto de burbuja, esta diferencia sea mínima, ¿ya? O sean iguales a 0 en realidad. Nosotros llevar al cuadrado esa diferencia. Esa es ser mínimo. Y como tenemos un set de datos más grandecito, lo que necesitamos es que la sumatoria de todos esos datos, de todas esas diferencias, sea mínima. Entonces lo que hacemos acá es el X1 y damos la presión. Luego estimamos la temperatura, una temperatura cualquiera, que sea cercana al valor real. Luego, eso vamos a ver las presiones de saturación de cada compuesto. Luego, con eso, tenemos todo para calcular la presión, que es la presión que está. Oye, Franco, Dígame. ¿no quieres que ahora que el Agustín trajo el computador que grabemos para que así se escuche mejor tu cuestión? Ya, ¿no? Ya, vamos a grabar. De hecho, déjame terminar esto y voy a terminar la reunión porque se me va a acabar el tiempo. Ya. Así que les voy a mandar otro link y ahí el Agustín empieza a grabar. Ok. Entonces, como les decía, tenemos las presiones de saturación, calculamos la presión del sistema y con eso denominamos error, que sería la diferencia de la presión conocida y la presión asterisco. Eso nosotros vamos a aplicar solver, vamos a minimizar como un segundo, suma de los errores al cuadrado. Si cada error va al cuadrado. Franco, tengo una duda. Dígame. Es que lo que pasa es que
con los datos, lo primero cuando hiciste ese gráfico que ya nos dábamos cuenta que no era ideal, o sea, con eso no estaría respondiendo la pregunta, más hacerlo de Raúl para compararlo. Es que no entiendo por qué estás haciendo eso de sacar el número, las presiones. Ya, la pregunta en realidad te dice que construya el diagrama experimental e información la prevista por la ley de Raúl. No te está diciendo así como compara. Entonces, como les decía, está enfocado a que se aprenden cómo graficar, porque ahora hay materia en la que van a tener que graficar con este método que estamos estudiando ahora, con el método de minimización. Ah, ok, pero entonces acá voy a graficar igual como la de Raúl o la real. La de Raúl. En los últimos dos casos vamos a graficar Raúl. Ah, ya. ¿Ya? Pero como no han visto materia y no conocen como la corrección que hay que hacer, les enseño con Raúl. Después se va esto a extender a lo que son como mezclas no ideales. Y vamos a hacer lo mismo, los mismos diagramas, con este mismo método, pero para sistemas no ideales. Debería darnos algo cercano a lo que es lo experimental. ¿Se entiende? Sí, mejor. Ya. Entonces, ese sería el método que vamos a seguir. Ahora voy a cerrar la reunión y voy a mandarles de nuevo el link. ¿De composición o entalpía de composición? Dame un segundo. Puta. ¿Se escucha? Ah, sí, ahí sí. Sí, se escucha. ¿Con eco? Eco. ¿Con eco? ¿Mucho? No, ya no. Ya, es que puse el celular así, quizás se escuche mejor. Quizá. Ya, ¿quién iba a grabar? El Agustín, ¿verdad? ¿Cristian está grabando, dijo al final? Yo estoy grabando la ayudantía. Entonces, tengo que darte permiso. Sí, ahí está. Ya comienza a grabar y ahí continuamos con lo que estábamos. Y no me acuerdo que me hizo una pregunta recién. No, te había preguntado como a qué apuntaba el ejercicio anterior. Llegué en la mitad y la verdad estaba bien perdido. Ah, en realidad estamos en el primer ejercicio todavía y es realizar los diagramas de temperatura composición. Ah, ya, vale. Pero el ejercicio que toca ahora es aparte del primero, como para ¿cómo se dice? Para o seguir perdido o seguir algo distinto. Ahora vamos a terminar en realidad el primero. Y ahí vamos a analizar lo que es la gráfica. Ya, vale, gracias. Enchúfate, pues, Diego. ¿Ya? Oye, silencio. Ya, entonces ya le mostré lo que era el método 2 y ahora vamos a usarlo. Y vamos a intentar ir un poquito más rápido. Entonces, lo que les decía es que nos damos el X1, la presión, una temperatura estimativa y con eso calculamos P1 SAT, P2 SAT y después calculamos la presión asterisco. Entonces, lo más obvio es darle una composición que van de 0 a 1. Entonces vamos de 0,1 en 0,1 hasta 1, llenando
la columna. La presión ya dijimos que era fija, que era un bar. Para la temperatura asterisco, que es la temperatura con la cual vamos a partir iterando, tiene que ser cercana al valor real para que el solver se demore poquito en resolver. Y en general, como los mejores valores son 300. Yo desde que estoy en el curso siempre ocupo 300 y me ha funcionado. Y entonces, como tenemos la temperatura, podemos calcular la presión de saturación del compuesto 1 Qué bueno. con Clapeyron, ¿cierto? No. Ahí está la presión de saturación del compuesto 2, que es con Antoine. Ahí está. Y luego la presión de burbuja, ¿cierto? Que es X1 por P1 SAT más X2, que es lo mismo que 1 menos X1 por la presión 2 de saturación. Entonces, ahí está. Si se dan cuenta, todos los valores son iguales porque las temperaturas son iguales. Después, como les dije, hay que calcular el error, que es la diferencia entre la presión y la presión asterisco, que es la presión calculada. Sería la presión menos la presión asterisco. Y luego... ¿Cómo calculabais la presión asterisco? Con el punto de burbuja. X1 por P1 SAT más X2 por P2 SAT. Está de acá, en el Word. ¿Sí? ¿Franco? ¿Sí? Ese Excel lo voy a mandar, ¿verdad? Por supuesto. O sea, si ustedes pueden ir como con el Excel al mismo tiempo e ir jugando, ¿Aló? sería ideal. Ya, pues entonces calcula. ¿Ah? Entiendo mucho. Y entonces calculamos los errores, ¿cierto? Para cada dato, para cada set de datos. Y por último tenemos que calcular la sumatoria de los errores al cuadrado. Ya, Entonces hay una función de Excel que es la suma a puntos cuadrados, que a cada valor, a cada celda, lo eleva al cuadrado y los va sumando. Entonces tienen esa opción, o calcular al tiro el error al cuadrado y luego sumar todo. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora es minimizar nuestra función objetivo, que sería el error, ¿cierto? Digo, la suma de los errores. Minimizar variando las temperaturas. Entonces, ahora, acá está seleccionado convertir variables sin restricciones no negativas. Es decir, cuando cambiemos solo vamos a obtener variables positivas. Lo cual tiene sentido porque la temperatura no puede ser negativa, absoluta. Entonces, si se dan cuenta, la suma de los errores al cuadrado, no sé si lo ven en realidad, pero dice 5,37 por 10 a la menos 10. Entonces eso ya es prácticamente cero. Entonces, si queremos asegurarnos realmente de que los valores son los que corresponden, volvemos al cuadro de diálogo de parámetros de Solver, aceptamos y lo echamos a correr de nuevo. Entonces ahora ya estamos listos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos las temperaturas en Kelvin, que son las que deberían arrojarle la ley de Raoult. Entonces tenemos que, cuando la composición es 0, es decir, solo hasta el compuesto 2, tenemos que a un bar la temperatura de saturación es 334,02. Y para el otro compuesto, la temperatura normal de ebullición
sería 330. Y por último nos faltaría calcular el I, ¿cierto? Que por Raúl va a ser x1 por P1 SAT, no me equivoqué, partido en la presión total. Ahí está. ¿Tiene sentido que el I, sea 0 cuando el X también es 0? Por favor, alguien que responda. No sé. Ya. Tiene sentido porque si estamos en equilibrio, ¿cierto? En los extremos, podemos tener compuesto puro. Es decir, si no tenemos el compuesto 1, es decir, esta zona de acá, no tenemos ni en la fase líquida, tampoco vamos a tener la fase de vapor. Así que sí tiene sentido que sea 0 en los extremos. Por otro lado, cuando la composición es 1, es decir, solo está el compuesto 1, tiene que estar el compuesto 1 puro en ambas fases. Por eso la composición es 1 en ambas fases. ¿Sí? Y ahora lo que nos tocaría hacer es graficar lo que es la ley de Raoult en el diagrama que ya teníamos. Y con eso estaríamos terminando con esta pregunta. Mientras yo grafico esto, no sé, traten de hacer alguna tus. Entonces, no, rayos. Acuérdense, la temperatura la pedía en grados Celsius, así que no la calculaba y la voy a poner aquí. Luego la de Rocío va a ser X, digo Y. Entonces ahí si nos damos cuenta están los dos gráficos. Digo, sí, los dos. Y recuerden, siempre se los van a exigir de aquí en los romos posteriores. Cuando tengamos datos experimentales, se ocupan símbolos, en este caso dispersión. Y cuando tenemos modelo, en este caso Raoult, sería línea suavizada. Y le quitamos el eje secundario. Entonces ahora tenemos nuestro diagrama completo. Ya. Si se dan cuenta, por Raoult, como las temperaturas no son muy distintas, se parecen bastante, o como que están muy juntitas las dos curvas, las dos fronteras. En cambio, en el sistema real, esto no están muy juntas y se van a un máximo, ¿cierto? Ya, mira. De esto trataba la pregunta 1, de construir el diagrama en realidad. Y usted no debería demorarse más de 10 minutos en hacer el diagrama. Si onda más o menos, si les dan las dos ecuaciones de presión de vapor, es decir, los dos Antoine, les debería tomar menos de 10 minutos para que empiecen a practicar desde ya. ¿Dudas con respecto a esto? Ya seguimos entonces. Entonces después dice, indique el tipo de sistema y en caso de que exista, estima la composición y temperatura del azeótropo. Entonces aquí sí nos están pidiendo como evaluar el tipo de sistema. Entonces, como ustedes vieron en clase, habían tres tipos de sistemas. Tipo 1, que era semejante a la ley de Raoult, que no presentaba azeótropo. Y tipo 2 y tipo 3, que sí presentan azeótropo y presentan desviaciones de la ley de Raoult. Entonces, si la gráfica de composición en la parte inicial se parece a Raoult,
entonces vamos a estar en un tipo 2. Si la gráfica de temperatura o de presión al principio también se parecen a la ley de Raoul, también vamos a estar en un tipo 2. ¿Qué quiere decir que se parezca a la ley de Raoul? Por ejemplo, el diagrama temperatura-composición es una lenteja descendente, ¿cierto? Es decir, en este caso, la parte descendente es el brazo de la derecha, ¿sí? Por lo tanto, no sería un tipo 2, sino que sería el tipo 3. Es decir, como que se opone o es opuesta a la ley de Raoul al principio. ¿Ya? El otro día escuché que preguntaron si es que se cruzaban. Entonces, como dijo el profe, nunca se cruzan. La de Rocío siempre va a estar por arriba y la de Burbuja siempre va a estar por abajo. Lo que cambia es que en la parte como donde hay una inversión de volatilidad, ¿cierto? Que es de la parte que se opone a la ley de Raoul, esta de acá, el punto de vapor de Rocío se lee a la izquierda y el de Burbuja a la derecha. En cambio, en la parte que es como más semejante a Raoul, el vapor se lee a la derecha y el líquido a la izquierda. Porque como sistemas más ideales, el vapor es más rico en el compuesto más volátil, lo cual tiene mucho más sentido, ¿cierto? Ya, entonces, por todas esas consideraciones que les dije, el sistema sería tipo 3. Y luego nos dicen, estime si es que existe la composición y la temperatura del azeótropo. Franco, Dígame. una consulta es que en la parte izquierda, por lo menos del gráfico, ¿cómo caché que hay inversión de volatilidad en ese aspecto? Porque, o sea, si me oriento como por las imágenes que salen en el mismo punto, yo en lo personal diría, por ejemplo, que es un tipo 2, ¿cachai? Pero ¿cómo podéis discernir cuál es cuál? Déjame pensar un poco. Porque, o sea, en este caso, por lo que estoy viendo, los puntos experimentales, la temperatura del burbuja, si no me equivoco, que son los azules, van todo el rato por abajo de la de Rocío y como que se topan, si no me equivoco, cerca del 0,30 y algo, ¿cachai? Y como hay unos ejemplos en el apunte de cómo es cada tipo de gráfico y el tipo 2 calza como con la forma de este. ¿Estás viendo el de presión, composición o de temperatura, composición? Mira, damos un segundito, espera, dame un poco, por favor. Ya, bueno. Igual aquí no el apunte. Aquí está. Entonces, aquí están lo que me dices tú. Entonces, el tipo 1, semejante a Raúl. Tipo 2, semejante entre comillas a Raúl al principio, es decir, el I es mayor que el X en el diagrama de composición-composición, es eso. Es ascendente la presión al principio y la temperatura es descendente. En cambio aquí estamos en lo contrario, la presión constante es esto, ¿cierto? En la segunda parte se parece más a Raúl, que es descendente la temperatura. La presión también se parece a la segunda parte porque es ascendente y la composición del vapor es mayor que la del líquido en la segunda parte. No, yo me acordaba de ese tipo de gráfico solamente para el tipo 2. Tenías razón. Gracias, Franco. Mira, yo estoy como pésima memoria, de hecho como que me lo aprendí este semestre y yo me acuerdo de esto, del I versus X. Sé que al principio el 2 es por arriba y luego por abajo y el otro es por abajo y luego por arriba. Entonces te voy viendo. Si, por ejemplo, con el sistema que tenemos, y yo sé que al principio el X es mayor que el Y, miro acá. Entonces, perdón, el X es mayor que el Y. Entonces aquí te das cuenta que el X está a la derecha al principio. Es decir, obviamente es mayor que el Y para cada punto. No sé si se entendió eso. Si no dice nada, asumo que sí. Entonces, ¿quedan dudas con respecto a la identificación de diagramas? Ya no.
Entonces, en este caso, el azeótropo, ¿cierto?, es de un máximo punto de ebullición, es decir, acá arriba, donde prácticamente se unen, se unen los puntos de burbuja y rocío, ¿cierto?, que es muy cercano a este punto que está acá arriba, ¿cierto?, que están muy juntitos. Entonces, de ahí la temperatura, cuando se unan realmente, la temperatura no va a cambiar mucho. Y en ese punto, la temperatura es de 64,7 y la composición es 0,327. Entonces, está estimada la composición del azeótropo y la temperatura de este. Si avanzamos, entonces, tipo 3, el X1 del azeótropo era 0,32 aproximadamente y la temperatura era de 64,7 grados Celsius. Ya, esa era la segunda pregunta, que de hecho les pueden preguntar en el certamen. Pues dice, construye un diagrama de composición-composición y siga las mismas instrucciones que arriba. ¿Cierto? Que es puntos para la fase, puntos para los datos experimentales y línea continua para los predicho por el modelo. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que la curva es como descendente, o sea, está abajo la curva de igual a x al principio y luego está por arriba. Entonces voy a insertar un diagramita. Voy a agregar esta vez solamente lo propuesto por lo experimental, bueno, la Tierra. Entonces aquí tenemos el equilibrio líquido-vapor experimental. Nuestros valores de x serían x. Y nuestros valores de y son el y. Y luego necesitamos agregar nuestra recta de referencia, nuestra recta auxiliar, y igual a x. Que tengo muchos gráficos y me explico. Aquí igual a x, pero el x seleccionamos de 0 a 1 y para el y los mismos valores de 0 a 1. ¿Cierto? Y nuevamente cambiamos el tipo de gráfico, dejamos los símbolos para lo experimental y la línea suavizada para lo que es modelo, que sería igual a x. Entonces aquí se ve lo otro que decíamos, que al principio los datos van por debajo de la recta igual a x y luego van por encima. Y entonces el azeótropo ahí está aproximadamente 0,33, algo así. 0,335, 0,32. Si está entre medio de esos dos puntos. Entonces, si por ejemplo no les pidieran graficar temperatura-composición y sí el composición-composición, igual tienen que hacer lo mismo. Lo mismo que para hacer el diagrama de temperatura-composición y luego calcular las composiciones. Ya. Y por último, en este ejercicio dice: una mezcla de metilacetato con cloroformo es calentada isobáricamente desde 25 grados Celsius y 1 bar hasta 63,7 grados Celsius. Indique los valores de composición global de la mezcla de entrada para que la fase gaseosa sea rica en el compuesto más volátil. En definitiva, esto es como un separador flash. En realidad no estamos tocando en el separador flash, que entra a 63,7 grados Celsius y sale a 63,7 grados Celsius. Ese 25 grados Celsius es de adorno, no nos sirve de nada. Entonces, si vamos a nuestro diagrama, nos dice
y voy a eliminar lo de Raúl. Y nos preguntan el 63,7. Entonces voy a dejarlo entre 60 y 64. Entonces 63,7 es este valor de acá arriba. ¿Sí? Lo voy a hacer una recta. No puedo ver. Entonces, a 63,7 grados Celsius hay dos zonas de equilibrio, ¿cierto? Una de la de inversión de volatilidad, que es la primera, y otra de volatilidad normal, por decirlo así. Bien, esa. Y la de acá. Entonces nos preguntan, ¿cuáles los valores de la composición de entrada, es decir, la composición global, para que la fase vapor sea más rica en el compuesto más volátil? Es decir, para que se semeje lo que es la parte de la ley de Raoult. Como dijimos, o como vemos aquí, cuando el rocío está a la derecha, es porque la fase vapor es más rica en ese compuesto más volátil. ¿Sí? Es decir, como no nos dicen como en qué zona entramos, en qué posición entramos, la composición de entrada va a estar entre los dos extremos. Es decir, no sé cuánto dice, 0,532 y 0,592. Entonces eso sería para la primera. Entonces, entre 0,532 y 0,592 creo. La otra dice para que la condición de salida se produzca la inversión de volatilidad. Es decir, lo que les dije en un principio, la inversión de volatilidad se produce en la primera rama, en el primer brazo. Es decir, al leer ahí, tenemos 0,13 en la fase vapor y 0,17 en la fase líquida. Ya, y eso sería lo que corresponde a la primer problemita. Ok. Franco, ¿podrías ver lo último que hiciste? Que no entendimos muy bien. ¿Cómo? Lo último que hiciste en el gráfico, con lo de inversión de volatilidad, no entendí muy bien cómo lo hiciste. Ah, ya, entiendo. Solo lo de la última pregunta, ¿no? La última pregunta. Ya. Entonces te decía que en el... ¿Cómo se llama esto? En el separador flash, por decirlo así, está a 64,7 grados Celsius. Perdón, 63,7. Entonces tenemos dos brazos, ¿cierto? Y nos preguntan qué condiciones o qué composiciones debe tener la entrada para que salga en la zona de inversión de volatilidad. Y la zona de inversión de volatilidad es la que no se asemeja a la de Raoult, a la zona a la curva de Raoult. Entonces, la curva de Raoult es descendente, es decir, es el brazo de la derecha. ¿Sí? Es decir, el brazo de la izquierda va a ser la zona de inversión de volatilidad. De otra manera, la zona de inversión de volatilidad, el compuesto más volátil va a ser más rico en la fase líquida. Ya extrañamente como que la fase líquida lo va a atrapar. ¿Ya? Entonces, al ser así, la fase líquida va a estar a la derecha, ¿sí? Porque es más rico en el compuesto. Y la fase vapor va a estar a la izquierda porque es más pobre en ese compuesto que la fase líquida. ¿Sí? Entonces, al leer esos dos datos, vemos que puede entrar desde la composición 0,13, creo que es, 0,13 hasta una composición de 0,17. Es decir, si la mezcla ingresa con cualquiera de esos rangos de composiciones globales y llega hasta esta temperatura, se van a producir dos fases con estas composiciones. ¿Se entendió mejor ahí? ¿O respondió a lo que estabais preguntando? Sí, o sea, si es que la mezcla entra con esa, como que es el punto de inversión de volatilidad. Por eso tenía ese rango.
no es que ese sea el punto de inversión de volatilidad, es ese brazo donde se produce la inversión de volatilidad. Y nos están preguntando específicamente por esa temperatura. Entonces por eso hice esa línea con esas dos composiciones. Porque además esas son las dos composiciones del equilibrio. Ya, ok, ya se quedó un poco más claro. Vale, gracias. ¿Más dudas? Yo tengo una duda, pero cuando graficaste la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío, como por Raúl, esas rectas que... ¿con qué lo graficaste? O sea, porque sacamos P1, P2, el error, pero no sé dónde. Ya. Lo que nosotros estamos graficando es temperatura-composición. Entonces, para la fase vapor, pesqué la temperatura como el eje Y, y para el eje X tomé lo que es la composición del vapor. No sé. Y para la fase líquida, tomé la misma temperatura, ¿cierto? Esta temperatura y estos valores para el X. Ya, vale, ya. Gracias. Pero acuérdense que es la misma temperatura porque es de equilibrio. Es decir, el X a esta composición y a un bar va a estar en equilibrio con una fase de vapor con 0,11% del compuesto 1 y una temperatura de 60,4 grados Celsius. ¿Más dudas? ¿No? Ya. Se me va a acabar de nuevo la reunión. Queda algo súper cortito que es ver la regla de Lewis Randall. Así que les voy a mandar de nuevo el link y con eso terminaríamos. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Lo que sea. Entonces voy a hacer teórico. No, ya entraron todos. Agustín, ¿grabaste los de delante? Lo grabó Cristian. Él dijo que lo estaba grabando. Ok. Ya, vale. Entonces sigamos. Dice: la regla de Lewis Randall establece que la fugacidad de una especie en mezcla es proporcional a la fracción molar de dicha especie. Esto es la siguiente forma. La fugacidad del compuesto Y en la especie, en la mezcla, a cierta temperatura y presión, va a ser igual a la fugacidad del compuesto puro a la misma temperatura y presión por la fracción molar de dicho compuesto. ¿Cierto? Y la fracción molar aquí, el X, no solo representa la fase líquida, es de cualquier fase. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la regla de Lewis Randall se asemeja bastante a la representación de las propiedades para soluciones ideales. ¿Ya? Entonces, se cumple principalmente cuando, no sé, el compuesto está cerca de una composición, está en una composición cercana a 1, cuando las presiones son bajas, todo ese tipo de cosas. Entonces, dice: demuestra que el coeficiente de fugacidad de una especie en mezcla es independiente de la composición cuando se cumple la regla de Lewis Randall. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de fugacidad, no voy a usar la barrita arriba porque me demoro mucho. Voy a escribir mezcla para decir que es de mezcla. Entonces, del compuesto Y
en la mezcla, ¿cierto? Viene dado por la fugacidad del compuesto I en la mezcla sobre la composición del compuesto I por la presión total del sistema. ¿Ya? Y en este caso, si aplicamos la regla de Lewis y Randall, si aplicamos la regla de Lewis y Randall, la fugacidad del compuesto I en la mezcla va a ser igual a la fracción molar del compuesto I por la fugacidad del compuesto I, ¿cierto? Y eso va a estar dividido en la composición del compuesto I por la presión total. Y si nos damos cuenta, las composiciones se cancelan y nos queda que el coeficiente de fugacidad es la fugacidad del compuesto puro a la temperatura y presión de la mezcla sobre la presión total del sistema. Entonces sí que ha demostrado que una especie que cuando se compra la regla de Lewis y Randall para algún compuesto, su coeficiente de fugacidad no va a depender de la composición, ¿ya? Solo cuando se aplica la regla de Lewis y Randall. Y entonces ahí queda demostrada como la primera que se nos pide. Lo segundo es, ¿alguno le quedó duda con respecto a la primera? Yo. Dígame. ¿Cómo, o sea, por qué chucha pasó del primer igual al segundo igual? ¿Cómo, por qué tenéis la composición ¿Aquí? abajo y después, sí, porque hay dos composiciones, primero la fugacidad de la mezcla y después la composición por la fugacidad? Ya, acuérdate que esta es la fugacidad según Lewis y Randall. Estamos calculando el coeficiente de fugacidad cuando aplica Lewis y Randall. Entonces, en ese caso, la fugacidad de Lewis y Randall en mezcla va a ser la composición por la fugacidad del compuesto. Ah, ya, perfecto. Súper. ¿Alguno otro tiene duda? ¿Por qué lo final no dependía de la composición? O sea, de la composición. Ya, ¿entendieron cómo pasar al segundo igual, cierto? Sí, no, sí, yo que llegaste a lo final y dijiste ya, por esto no depende de la eso no se va. Acuérdate que la fugacidad de un compuesto puro, ¿de qué depende? Temperatura y presión, o temperatura y volumen, ¿cierto? Porque un compuesto puro está puro, la composición es 1. Y la presión total es medible, pues no depende de la composición. Entonces, de esa manera, como ninguno de los dos... ¿Ahí te refieres que no depende de la composición como de los otros componentes? De ningún componente. Ya. No te queda claro. No, sí, o sea, como que al final solo depende del compuesto, de un compuesto puro. No, sí. no pasa como que cómo se afecta ese compuesto con el otro componente. A eso me refería. Claro, exacto. Porque eso es lo que postula realmente Lewis y Randall, que son no están interactuando entre los dos especies, o las múltiples especies. Es como que fueran sistemas separados. A pesar de estar mezclados, como que cada uno se queda en su lugar y interacciona solamente con su especie. Es como si estuviese puro. Franco, dígame. En el denominador del coeficiente tenía una composición. Eso es por presión parcial, ¿cierto? Sí, pero si en fase líquida, como que no suele llamarle expresión parcial. Entonces, por eso preferí dejarlo así. Ya. Vale. Pero en definitiva, el coeficiente de fugacidad es la fugacidad en mezcla sobre la composición por la presión total. Esa es la definición del coeficiente de fugacidad en mezcla. ¿Alguna otra duda? Entonces,
Entonces vamos a seguir. Si a alguno le surge duda dentro de me interrumpen. Ya, la segunda dice: muestre que el criterio de isofugacidad se transforma en la ley de Raoult cuando la presión es menor a 5 bar y la regla de Lewis Randall se cumple para el compuesto I en ambas fases. Entonces aquí nos dan dos condiciones: presión menor a 5 bar y se aplica la regla de Lewis Randall. Y dice: una mezcla en equilibrio líquido-vapor en general cumple con las siguientes condiciones: la temperatura en ambas fases es la misma, la presión en ambas fases es la misma y la fugacidad de cada compuesto en la mezcla para cada fase es la misma. ¿Sí? Entonces nos dicen que se aplica la regla de Lewis y Randall. Eso quiere decir que cada fugacidad podemos calcularla como la composición del compuesto en la fase, ¿cierto? En este caso vapor, por la fugacidad del compuesto puro en la misma temperatura y presión de la mezcla. ¿Sí? Esa sería la parte izquierda. Sería esta parte de acá. La fugacidad del vapor sería eso. Y la fugacidad del líquido sería muy parecido, pero en vez de aparecer un I, aquí va a aparecer el X. Sería la fugacidad del líquido puro del compuesto 1, del compuesto I puro en la fase líquida. ¿Sí? Ya. Nos están diciendo que se tiene que transformar en la ley de Raoult. ¿Cómo sería la fugacidad del compuesto I en la fase vapor cuando la presión es menor a 5 bar? Solo presión. Solo presión, ¿cierto? Entonces quedaría ahí la presión. Supongamos que esto es a temperatura y presión. Esto es men a temperatura y presión. Entonces sería esta presión. Y sería esa presión. Ya, ¿y cómo calculamos la fugacidad del compuesto I en fase líquida? ¿Quién se acuerda? Creo que nadie se acuerda. La fugacidad del compuesto, de un compuesto puro en fase líquida, acuérdense que era la fugacidad saturada, ¿cierto? A la temperatura y la presión de saturación de esa temperatura, que es AT y P. Acá es AT y a la presión de saturación a esa temperatura. Y claro, por, ¿cierto?, el factor de corrección de Poynting. ¿Sí? Ya. Pero nos dicen que la presión es menor a 5 bar. Entonces podemos decir que el Poynting, cuando la presión es menor a 5 bar, es aproximadamente ¿cuánto? ¿0? ¿No era 1? 1, exactamente. 0. Porque el efecto de la presión sobre la fase condensada es despreciable en ese caso. Chucha.
igual que en el caso de arriba, cuando la presión es 5 bar, la fugacidad del compuesto puro es igual a la presión a la cual está evaluado, ¿cierto? En este caso sería la presión de saturación. Entonces, al reemplazar estas dos cositas de abajo, las dos expresiones, llegamos a que la fugacidad del líquido en mezcla sería la composición en fase líquida por la fugacidad de saturación, que dijimos que era la presión de saturación del compuesto, por el pointing, que es 1. ¿Sí? Entonces, al retomar nuestro criterio de isofugacidad, llegamos a que, por un lado, la izquierda va a ser I por P, y la derecha va a ser igual a XI por PX. Y esta sabemos que es la ley de Raoult. ¿Sí? Y ahí queda demostrado lo que se nos está pidiendo. Entonces, este igual es importante porque los certámenes del profe Juan generalmente les pone como ciertas condiciones y ustedes tienen que hacer este mismo juego. A partir del criterio de isofugacidad y de acuerdo a las condiciones del sistema, llegar a alguna expresión. Ahora ya no van a llegar a Raoult, van a llegar a cosas más difíciles. De hecho, a veces ni siquiera va a aplicar Lewis y Randall. ¿A alguien le quedan dudas? Si no, estaríamos listos. Otra cosa. Yo tengo varios sets de datos por si quieren hacer el mismo juego de construir los diagramas y ese tipo de cosas. Así que si quieren pedirme datos, pidan. No, muchos. Y lo otro es que les voy a subir un ejercicio extra que se trata de calcular el coeficiente de fugacidad en mezcla, pero utilizando una ecuación de estado, que yo creo que es lo que van a ver mañana. Mañana. ¿Ya? ¿Qué es esto? Y esto que está acá son lo que se recomienda para las reglas de Lewis y Randall. Entonces dice, siempre es una buena aproximación a presiones suficientemente bajas cuando la fase gaseosa es casi ideal. Siempre es una buena aproximación a cualquier presión cuando la composición está presente en gran exceso. Digamos, la composición es mayor a 0,9. La regla de Lewis se hace exacta en el límite cuando I tiende a 1. Frecuentemente es una aproximación bastante buena en un amplio rango de composiciones y presiones cuando las propiedades físicas de todos los componentes son parecidas entre sí. Y ahí tienen dos ejemplos. Casi siempre es una mala aproximación a presiones altas y moderadas cuando las propiedades moleculares de los otros componentes son significativamente diferentes de las del compuesto I. Y cuando compuesto I no está presente en exceso, es decir, composiciones menores a 0,9. Cuando I, la composición del vapor es pequeña y las propiedades moleculares difieren mucho, el error introducido por la regla de Lewis puede ser muy grande. Está sacado del libro. Ahí tienen para algunas condiciones. Ya chicos, si no tienen más dudas, podemos dar por terminado esto. Y yo creo que para los que vayan a hacer el trabajo de MATLAB, la ayudantía va a ser el día viernes. Y como todas va a quedar grabada, pues, así que la voy a hacer en la mañana igual. Una consulta, ¿se escuchó mejor ahora o igual se escucha como medio como la calle? Se escucha muchísimo mejor. Ah, ya. Ya, entonces voy a tener que empezar con el celular. Ya chicos, entonces son libres de irse. Si tienen dudas como más a fondo pueden hablarme nomás. Y si tienen más ejercicios y cosas así me preguntan.